Hola amigos de Angel of Law. El coronavirus está en el Perú y en el mundo, y las autoridades han tomado las medidas y los mecanismos correspondientes para hacer frente a este problema, como son el aislamiento social y el internamiento obligatorio. ¿Y qué ha pasado con estas medidas? Es que estas medidas afectan a todas las personas que, por ejemplo, hoy no tienen o no pueden seguir trabajando. Y es por eso que muchas personas vienen hablando del retiro total de la fondo de pensiones de sus AFP. Es por esa razón que en este canal hemos creído conveniente hacer este video, en el cual vamos a hablar de qué es una AFP, cómo se constituye una AFP, qué es el sistema de pensiones, cómo se creó el sistema privado de pensiones, así como el sistema nacional de pensiones, así como la diferencia que hay entre el sistema privado de pensiones y el sistema nacional de pensiones, cómo es que funciona y por qué o cómo es que nació todos estos sistemas. Así que, dicho eso, empecemos. Empecemos haciéndonos la siguiente pregunta. ¿Qué es una AFP? La AFP es la administradora privada de fondo de pensiones, que en conclusión viene a ser una persona jurídica, quiere decir una empresa privada, la cual debe estar constituida como sociedad anónima según lo establecido en el artículo 13 del Decreto Supremo 054-97-EF del 14 de mayo de 1997. Ahora tú me dirás, bueno, o por ahí he visto unos videos que dicen si las AFP son muy rentables porque manejan el dinero de las personas, por eso más bien lo que tú debes hacer es constituir una AFP. ¿Qué te parece? Pues ahí hay otro problema, porque el artículo 14 de este decreto supremo, el decreto supremo 054-97-IF, señala que mínimo su capital social debe ser de 500.000 soles. A ver, ¿quién tiene esa cantidad en su cuenta bancaria? Yo personalmente no la tengo. Ahora, la pregunta es, ¿tú tienes? ¿Y quién puede tener esa cantidad de dinero? ¿Quién más? Los bancos. Las únicas empresas que pueden tener esa cantidad, por lógica, son los bancos. En conclusión, ¿quiénes tienen empresas de AFP? Obviamente, las empresas bancarias son las que están creando sus propias AFP. Ahora, la ley dice que la elección es totalmente libre en el sistema privado de pensiones o el sistema nacional de pensiones. Cuando te dan a elegir, ¿en qué sistema quieres estar? ¿En el sistema privado de pensiones o en el sistema nacional de pensiones? Muchos ni siquiera saben en cuál elegir. Y cuando vas al sistema privado de pensiones, porque tal vez alguien te dijo que era la mejor opción, te das cuenta de que existen un sinnúmero de empresas y dices, no sé, hay como 4 AFPs, pero no sé cuál me da mejor rentabilidad, en cuál me conviene poner mis aportes. He ahí un pequeño problema para mí. Imaginemos qué pasa si existiera una empresa privada que mañana financiarse. ¿Cómo inicia alguien una empresa? Yo la iniciaría pues con préstamo, ¿correcto? Voy al banco, imaginemos, y le digo al banco, préstame, imaginemos, 50.000 soles. El banco me da el préstamo de 50.000 soles con una tasa de interés del 3%, por ejemplo. Muy bien, yo realizo mi actividad y luego yo tengo trabajadores, porque tengo que tener trabajadores en mi empresa. ¿Qué sucede? Imaginemos que esta empresa del sistema financiero tiene su propia AFP, que es la que me ha prestado el dinero, y me dice, Angel, ¿qué te parece? ¿Cuántos trabajadores tienes? Tengo 100. ¿Y qué te parece si hacemos una cosa? ¿Saben en qué elegir tus trabajadores? ¿En qué AFP? Creo que no. Bueno, la norma dice que los asesores. De todos modos, tú como empleador, si gustas, puedes, no sé, quién sabe, ¿por qué no los pones en mi AFP? Ya, pero ¿y qué gano yo? ¿Te acuerdas que teníamos un préstamo por 50.000 soles? A una tasa del 3%,
¿Qué pasa si ese préstamo te lo bajo la tasa al 1%? Por los trabajadores que me vas a enviar. Ese empleador podría darse el caso. Imagínense que ustedes sean ese empleador. ¿Lo harían o no lo harían? Debatible, correcto. Deja a ello libre el acceso a que las empresas puedan manejarse de esta manera. Porque el problema es que muchas personas no saben cómo se maneja el sistema ni qué AFP conviene. Ahora, ¿cómo funciona o cómo me incorporo yo a la AFP? Yo entro como trabajador, imaginemos que me contrata una empresa, ya sea privada o del ámbito estatal. Y me dice, te voy a contratar, vas a estar en planilla y te voy a hacer el descuento de tu pensión de jubilación. Entonces tú debes elegir en cuál AFP o en cuál sistema quieres estar. Imaginemos que yo elijo el sistema privado de pensiones. En ese caso se me aperturará una cuenta individual de capitalización. ¿Y qué es esta cuenta individual de capitalización? No es otra cosa que una cuenta de ahorros. Pero ¿y cuál es la diferencia entre una cuenta de ahorros y una cuenta individual de capitalización? La diferencia es que en la cuenta de ahorros, si yo mañana tengo alguna necesidad, voy y retiro ese dinero. Imaginemos, quiero 500 soles, voy y retiro 500 soles de mi cuenta de ahorros. ¿Puedo hacer lo mismo en mi cuenta individual de capitalización? No. ¿Por qué razón? Porque quien maneja ese fondo, quien dispone de ese fondo, es la administradora privada de fondo de pensiones, la AFP. Entonces, tú dirás, ya, interesante, pero esos temas yo ya lo sabía. Entonces, lo que yo quiero saber en sí es cómo funciona el sistema privado de pensiones. El sistema privado de pensiones administra tu dinero. ¿Por qué lo administra? Porque supuestamente tú no sabes manejar tu dinero. Entonces, como yo sí sé, porque yo sí sé coger tu dinero e invertirlo en instrumentos financieros y fondos de inversión para que tu dinero genere más ganancia, supuestamente, yo te voy a cobrar todavía una comisión. ¿Correcto? Pero si pierdo, es cuenta tuya. O sea, yo juego con tu dinero, yo arriesgo tu dinero, pero si pierdes, tú pierdes. Si yo gano, gano con tu dinero. Yo no arriesgo. Yo lo único que pongo mi dinero es para constituir la AFP. Nada más, para eso. Pero así juegan el sistema bancario. Esto no es algo diferente. Ahora, ¿qué pasa si no quiero estar en ninguna AFP, en ningún sistema privado de pensiones? Pues lamentablemente el Estado obliga a que tú estés en una AFP. ¿Por qué? Porque la AFP o este sistema privado de pensiones, ¿qué es en realidad? Es el ahorro. ¿Por qué? Porque el Estado ha creado este mecanismo privado para obligar a las personas a que ahorren. ¿Para qué? Para su vejez. Y en estas empresas administradoras de fondos de pensiones, lo que te van a proteger es en tres cosas. Va a proteger a los peruanos ante el riesgo de vejez, invalidez y fallecimiento. Pero mientras que no suceda esto, la administradora de fondos de pensiones, AFP, va a manejar tu dinero, lo cual lo va a invertir en instrumentos financieros y fondos de inversión. Ahora pasemos a ver cuál es la diferencia en el Sistema Nacional de Pensiones. El Sistema Nacional de Pensiones, el problema es que yo deposito un dinero, me descuentan a mí, pero no es una cuenta individual, es un tema solidario. ¿Por qué? Porque yo pago a los pensionistas de ahora. O sea, yo mi dinero no es que sea mi dinero. Yo tengo que aportar por 20 años o más y ese dinero va para mí. No, en realidad financia a los pensionistas de hoy, los mayores, los que ya están pensionando, los jubilados de ahora. ¿Y quién va a pagar mi pensión de jubilación? Mi pensión de jubilación la van a pagar los jóvenes que trabajen en su momento. Mientras que en el sistema privado de pensiones tienes una cuenta, en el sistema nacional no hay una cuenta de ahorros. Finalmente estás pagando a los pensionistas de ahora. Un tema de solidaridad, ¿no? O sea, yo regalo, como regalar mi dinero. ¿Que este sistema debe cambiar? Sí debe cambiar. Justo lo ha dicho el presidente del Perú, que vamos a hacer una reforma. Aquí no es el tema, suelten el dinero, no. ¿Por qué? Porque para solucionar este problema, para que no exista el sistema privado de pensiones o el sistema nacional de pensiones, aquí la solución sería que todos ahorráramos para nuestra vejez. Difícil, porque ahí les hago la pregunta a ustedes. ¿Cuántos de ustedes pueden ahorrar para su vejez? Y al no hacerlo,
cuando lleguen a esa edad, van a terminar siendo una carga para el Estado. ¿Por qué? Porque van a utilizar el hospital y dar dinero para poder sobrevivir, y el problema es que ya no van a poder trabajar. No porque ya no quieran tal vez, sino porque ya no puedan, sus capacidades van a disminuir. Entonces, por esa razón, por ese riesgo de vejez, así como el de fallecimiento, así como el de una invalidez también, tienes que tener tus ahorros. Pero como nadie sabe ahorrar, entonces el Estado obliga a que tú ahorres. Ahora, ¿cuál ha sido el problema? ¿Por qué mejor ese ahorro no lo hace el Sistema Nacional de Pensiones? ¿Por qué el Estado no ahorra ese dinero? Porque muchas veces pasaba que se le pagaba al Estado y el Estado lo utilizaba como caja chica. Llegaban los pensionistas y pues no tenían ni un sol, nada de dinero, habían perdido todo. Es por eso que es muy importante entender esto, recapacitar en que el ahorro es fundamental. Bueno, amigos de Angel of Law, eso ha sido todo por este video. El tema del sistema privado de pensiones es mucho más extenso. Yo lo estoy resumiendo aquí para poder luego ir hablando artículo por artículo de la ley que regula a las AFP, como son el Decreto Supremo 054/97 EF y su reglamento. Así que si te gustó este video, espero nos des like, y si crees que esta información le puede servir a alguien, no dudes en compartirla, porque como decimos en el grupo de Angel of Law, el conocimiento se comparte. Comparte el video, y antes de terminar este video los quiero dejar con dos artículos, el artículo 10 y el artículo 11 de nuestra Constitución Política del Perú. Nos vemos. Artículo 10. El Estado reconoce el derecho universal y progresivo de toda persona a la seguridad social, para su protección frente a las contingencias que precise la ley y para la elevación de su calidad de vida. Artículo 11. El Estado garantiza el libre acceso a prestaciones de salud y a pensiones a través de entidades públicas, privadas o mixtas, supervisa asimismo su eficaz funcionamiento. La ley establece la entidad del gobierno nacional que administra los regímenes de pensiones a cargo del Estado.